poner a grabar. Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a dar en lugar de adelantar un poquito del tema, que nos queda dar un solo tema, ¿se acuerda que yo les comenté la clase pasada? Que vimos longitud de arco y sector circular. Yo les envié en estos días un trabajo práctico, creo que ayer o antes de ayer, que es ese que está ahí. ¿Lo recibieron? ¿Están todos enterados de este trabajo práctico o no? ¿O no hubo noticia de que estaba este trabajo práctico? ¡Ay, qué silencio! Ni lo Sí, vieron. yo lo vi ayer. Sí, lo vimos. Ah, bueno, no me asuste. Bueno, en ese trabajo práctico está la secuencia de lo que nosotros vamos a resolver antes del examen, si es que existe en algún momento, porque no sé qué es lo que va a pasar la semana que viene tampoco. Ya sé que no va a haber clases presenciales, pero no sé, no tengo ni idea. Entonces, la propuesta de hoy es, en lugar de comenzar a explicar tema nuevo, vamos a resolver, o voy a intentar resolver uno o dos ejercicios o tres de cada uno de los ítems que están acá en esta propuesta de trabajo, para que ustedes después se tomen el tiempito de hacerlo cuando tengan un rato de ganas. Entonces, saber que esta vez más o menos el modelo de ejercicio que va a entrar dentro de la evaluación del cuestionario ese que vamos a hacer en algún momento. La idea es el cuestionario hacerlo el otro viernes, pero no sé qué es lo que va a pasar el otro viernes, así que no sé ni lo que va a pasar dentro de un rato, así que imagínense que esto, vamos paso a paso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un ejercicio. Ustedes me paran y me preguntan, yo no sé si alguien se puso a hacerlo, pero si lo vieron ayer, seguramente no se deben haber puesto a trabajar. Entonces lo vamos a ir resolviendo de a uno. En el primer punto me dan un ángulo. Me dicen, expresarlo en el sistema sexagesimal o circular según corresponda. O sea, lo tengo en el sistema sexagesimal, lo voy a tener que pasar al circular a este ángulo que está acá, un ángulo de 1230 grados. Para eso lo que nosotros hacemos es, si ustedes se acuerdan, a 1230 grados lo vamos a multiplicar por pi sobre 180. ¿Se acuerdan de esto? Acá necesito nuevamente a alguien que tenga calculadora a mano y me vaya diciendo. Simplificábamos los grados, y esta era la señal de que veníamos bien con la equivalencia. Puedo simplificar los ceros, y creería que no voy a poder hacer más nada, y esto me da 123 sobre 18, aunque lo podemos simplificar por 3. A ver, simplifiquemos. Los que tienen calculadora a mano ahí, ¿quién me ayuda? A ver, un calculador oficial, que me diga cuánto es 123 sobre 18. 6,83. Muy bien, 6,83. ¿Y como fracción no lo tenés, Juan Cruz? No. 6,83 pi. 41 sobre 6 puede ser. Puede ser, muchas gracias. Muy bien, chicos, gracias. 41 sextos de pi, 6,83 pi. ¿Está bien? ¿Y cómo lo hacía para transformar a esto en número real? A ver, 6,83 por 3,14. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto da eso? 21,45. 21,45. Pero muy bien, muchas gracias. Listo, ahí está el primer trabajo del primer ejercicio. Si lo tuviéramos en forma circular, lo pasamos a grados. Entonces, arranqué de sistema sexagesimal, lo pasé con la equivalencia a radianes, 6,83 radianes o 41 sextos pi radianes, y lo terminé escribiendo como 21,45 para poder tenerlo así a la equivalencia entre un ángulo y un número real. Primer ejercicio ya estaría. Segundo Fabián, ejercicio. si yo Sí, quiero dejarlo poner en radianes, ¿ya puedo terminar ahí el ejercicio? si vos lo querés dejar en radianes, terminarlo ahí ¿dónde? O sea, no pasarlo a número real. Sí, por supuesto. ¿Está bien? Genial. Genial. O sea, con que Sí, vos lo dejes en 41 sextos de pi o en 6,83 pi, ya está. claro. ¿Bien? Pues ya, Muy bien. gracias. Muy bien.
Después dice representar gráficamente el ángulo P, el punto P y la cuerda T. La longitud de arco sería en realidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a los ejes. Vamos a dibujar acá. Esperemos que salga una circunferencia. O sea, la circunferencia va a salir porque está acá, pero el problema es que salga bien centrada la circunferencia, ¿no? Ahí tenemos la circunferencia. Y vamos a ver cómo anda el pulso hoy. ¡Ah, tremendo! Ahí está la circunferencia trigonométrica. En esa circunferencia y de color rojo voy a dibujar un ángulo de 1230 grados. ¿Se acuerdan que para esto nosotros teníamos que empezar a dar vueltas? Si yo doy una vuelta, estoy en 360. Como es positivo, doy vuelta para el lado contrario a las agujas del reloj. 720 más 90 son 810, más 90 son 900, más 90 son 990, más 90 son 1080. Y yo tengo que llegar a 1230. Entonces, 1080 más 90 son 1170. Y 1230, ¿a dónde caería? A ver. Más o menos cerca de X. Más o menos. ¿Cuánto les dio más o menos? ¿Se acuerdan? 60. A ver, 60. esperen, paren, que yo venía dando vuelta. Acá vamos de vuelta. Porque nos perdimos en la vuelta. Esperen, volvemos otra vez. Salgo de acá. Doy 2 vueltas seguro. Ahí estoy en 720. ¿Hasta ahí vamos bien? 720, si yo llego hasta acá, ustedes vayan haciendo la cuenta con calculadora. 720 más 180 serían 900. Si yo hago 180 más, bueno, se me fue un poquito la curva ahí. Si yo hago 180 más, acá estoy en 1080. Y si hago 180 más, 1080 más 180, ¿cuánto es? Se pasa, 1260. 1260. Muy bien, me pasé de largo, entonces va a estar por acá el ángulo. Y ahí, no sé exactamente dónde, voy a dibujar el lado terminal. ¿Y cuál sería el verdadero ángulo que yo estoy encontrando? En este caso en particular, ven que acá dice, fíjense que la pregunta dice, representar el ángulo. Bueno, ahí lo dibujé. Ahí, por lo general, si lo tienen que dibujar, les conviene hacer una flechita para indicar el sentido de giro, que es sentido positivo, contrario a las agujas del reloj. ¿Se entendió ese dibujo? Sí. Bien. ¿Qué puedo decir? Tengo que encontrar el punto P. ¿Dónde estaba el punto P? El punto P estaba donde se cortaba ese lado terminal con la circunferencia. Ahí estaría el punto P. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Marco ese puntito, punto P. Ese punto P, ¿se acuerdan que tenía un valor de X y un valor de Y? Yo no sé cuál es el valor, pero ¿me pueden decir si la X es positiva o negativa? Que vendría a ser el segmento, el puntito que va a estar ahí. Negativa. Muy bien. Sí, X negativa, perfecto. ¿Y la Y? Positiva. Positivo. Perfecto. Y este lugar donde cayó se llamaba segundo cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando me dice la cuerda, en realidad me está pidiendo la longitud de arco, lo que yo voy a dibujar es el valor de t. ¿Se acuerdan que sería ir dando la vuelta por la circunferencia ahí que voy dibujando muy tranquilamente hasta llegar ahí? Eso se llamaba t. Esa medida que aparece ahí es este 21,45. Después de haber dado todas las vueltas, ¿no es cierto? ¿Vamos bien hasta acá? Segundo punto, ¿se entendió? Sí. Sí. Cuadrante al que pertenece, ya lo respondimos. ¿Sí? Pertenece al segundo cuadrante. Acá tengo que ver el ángulo coterminal exactamente, que fue el ángulo que caería en el segundo cuadrante. Entonces, nosotros hicimos lo siguiente, miren, una forma de encontrar un lado coterminal es hacer esto. A 1230 lo voy a dividir por 360. A ver, otra vez los calculadores oficiales de Zoom. ¿Cuánto me da 1230 dividido 360? 3,41. 3,41. Gracias, Martín. ¿Qué hago? Elijo, esto significa que da 3 vueltas y un poquito más. Entonces voy a elegir las 3 vueltas. Una vez que yo sé que esto da 3 vueltas, lo voy a multiplicar
porque no da 3 vueltas exactas, da 3 vueltas y un poquito más. A esas 3 vueltas la voy a multiplicar por 360. 3 por 360. Esto que yo estoy haciendo numéricamente son la cantidad de vueltas que yo di antes con el dibujito rojo. 3 por 360 es 1080. ¿No? ¿Y cómo sé dónde cae exactamente entre 0 y 360? Voy a restar 1230 a 1080. Entonces voy a decir 1230 grados. Le resto 1080 grados, perdón. ¿Y cuánto me da? A ver si me ayudan ustedes. 150. 150. Y ahí está el ángulo coterminal al de 1230. A ver en el chat que hay alguna pregunta. 150, gracias Jorgelina. ¿Se entendió? O sea que el ángulo coterminal al 1230 es el ángulo de 150 grados. Y fíjense que yo esto lo puedo corroborar y lo puedo hacer bien, porque 150 grados está entre 90 y 180, o sea, está en el segundo cuadrante. O sea que eso significa que hicimos perfectamente bien la cuenta. ¿Preguntas? Eso lo podemos hacer al principio. Exactamente, eso lo podés hacer al principio. Sí, sí. Yo lo que hice al principio para no hacer este lío fue hacer toda la cantidad de vueltas con ese color rojo. Pero tranquilamente lo podés hacer al principio. Correcto. Bueno, ¿vamos bien? ¿Qué me dice en el otro? Ángulo equivalente en el primer cuadrante. ¿Qué significa esto? Que cuando yo dibujé el ángulo de 150, que sería ese ángulo que está ahí, ¿se acuerdan que se formaba en este lugar lo que nosotros llamábamos las líneas trigonométricas? O sea, se armaba el triangulito, que sería ese triángulo que yo estoy armando ahí de color amarillo. Y ese triángulo tiene acá un ángulo del primer cuadrante. ¿Cuánto vale ese angulito que está ahí? A ver, si lo piensan, si desde acá 30 hasta grados. acá... ¿Cuánto? 30. Muy bien, Juan Cruz, 30 grados. ¿Por qué? Y porque fíjense, si la circunferencia en estos dos cuadrantes mide 180, y yo dije recién, por cálculos que hicimos, que este valor que está acá es de 150, ese pedacito que nos queda va a ser un ángulo de 30 grados. Y ahí estamos respondiendo el ángulo equivalente en el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir ángulo equivalente? Y acá vamos a hacer una prueba. Hagan ustedes, por favor, en calculadora seno de 150. Y hagan 0,5. 0,5. Y hagan seno de 30. Pascal, a mí me dio 0,70. ¿Cuánto? 0,70. ¿Pusiste seno o coseno? Seno. ¿Así de una pusiste seno de 150? Sí. Fíjate en el visor de la calculadora, Martín, si arriba no tenés una R en lugar de una D. Creo que está mal. Ah, claro, lo debes de estar trabajando en otro sistema. Fíjate si apretá Mode hasta que aparezca la calculadora una D. A ver si ahí aparece. ¿Al resto le dio a todos el seno de 150 les dio 0,5? Sí. Muy bien. ¿El coseno de 150? A ver, Menos probá. 0,86. Menos 0,86. Muy bien. A ver si coinciden. Si alguien no coincide, por favor diga. Así aprendemos a manejar la calculadora. Ahí lo arreglé, ahí lo arreglé. Ahí está Martín. Bárbaro. Probalo a ver. Bueno, entonces miren. El seno de 150. Si yo quiero verlo, le vamos a poner un color bien violento acá. Lo vamos a poner de color verde. ¿Dónde se veía que sería la línea que representa al seno? Se veía en este triangulito en esa altura que está ahí. Eso es lo que mide 0,5. ¿Está bien? Y después, si nosotros miramos el angulito ahora
de 150 nos dijo que el coseno me dio menos 0,86. ¿Dónde puedo ver eso? Eso lo puedo ver acá, ¿ven? Nosotros habíamos dicho al principio que la x era negativa. Entonces la x es el valor del coseno, la y es el valor del seno. Esos son los resultados del ángulo original. ¿Qué pasa con los ángulos con los del ángulo de 30 grados que me dan el mismo valor? Fíjense lo que pasa. Si yo dibujara 30 grados y me tocara hacer el lado terminal de un ángulo de 30 grados, el ángulo estaría por acá. ¿Y ahí qué pasa? Miremos de vuelta. Fíjense, la altura de ese ángulo, ahí se forma un triangulito, todo igual. Esta altura va a ser la misma que esta. Por eso el resultado es el mismo entre 30 y 150. Y si miro la base del triángulo, que sería esta medida que está acá, va a ser el mismo valor, pero acá va a ser positivo y acá va a ser negativo. Si ustedes ponen coseno de 30 en la calculadora, el resultado que les va a dar es 0,86 positivo. ¿Se entiende? Cada angulito que ustedes encuentren va a tener en el primer cuadrante los valores originales. Lo único que van a ir cambiando, ¿qué son? Son los valores, los signos que tiene cada una de las funciones trigonométricas. ¿Preguntas? Ahí tenemos resuelto un ejercicio. Sí, pregunten. Cuando nos pedís línea de coseno y seno, ¿tenemos que marcarlos en el gráfico? Sí, dibujar esta línea verde, Juan Cruz, que sería seno, y esta línea celeste, que sería el coseno. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿O pasamos a otro ejercicio? ¿Qué dicen por ahí? ¿Estamos bien? Bueno, ¿se durmieron los 20 o me quedé hablando solo? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¡Qué bien! Tan temprano y sin pregunta. Entonces seguimos. Vamos al otro ejercicio. No sé si le quieren sacar una foto o algo a eso, para guardarlo, para después resolver ustedes solos. Si no, borro. Listo. Muy bien. Pasemos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio es muy parecido a lo que hicimos recién, pero ahora arrancamos dibujando de otra manera. Es decir, ya no vamos a arrancar haciendo un gráfico de un ángulo coterminal ni nada por el estilo, sino que vamos a empezar haciendo el dibujo de un punto P. ¿Qué es lo que nos piden acá? Determinar el valor de las razones trigonométricas de un ángulo alfa para el punto 3 y 4. Acá tengo un punto P, 3 y 4. Sin saber y sin dibujarlo, ¿en qué cuadrante está el punto 3, 4? Que es positivo. En el primero. Muy bien, en el primero. ¿Por qué sé que está en el primero? Porque es positiva la y la x. ¿Qué pasa en el otro punto? Es negativa y es positiva. ¿En el segundo? En el segundo. Negativo el x, positivo el y. El otro, que son los dos negativos, estoy en el tercer cuadrante. Y el otro, que es positiva la x y negativa la y, estoy en el cuarto cuadrante. O sea, cuando yo ubico un punto cualquiera, ya puedo identificar, ¿está bien?, que ese punto pertenece a un determinado cuadrante solamente mirando los signos de sus componentes. Esos signos de sus componentes me van a decir lo siguiente: si el triángulo está en mi primer cuadrante, ¿está? O sea, si estaría en este primer cuadrante de acá, la x y la y es positiva. Eso quiere decir que el seno y el coseno de ese ángulo van a ser positivos. Esto, por favor, guárdenselo bien en algún lugar de su cabecita, ¿no? Acá estaría un eje, acá estaría el otro. En ese cuadrante, primero los dos son positivos. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante, si la x es negativa y la y es positiva, que fue el que dibujamos recién, el seno va a ser positivo, pero el coseno va a ser negativo. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? O sea, cuando estoy aquí debajo. En el tercer cuadrante, ¿está bien?, tengo los dos negativos, por lo tanto, seno negativo, coseno negativo.
Y en el último cuadrante, que tengo positiva la X y negativa la Y, el seno va a ser negativo y el coseno va a ser positivo. ¿Por qué es importante estos signos? Porque ahora, cuando yo busque la tangente, el signo de la tangente va a tener que ver, como nosotros dijimos en algún momento, que la tangente era el cociente entre ¿quién? Entre el seno y el coseno. Entonces, si yo quiero saber el signo de la tangente, lo que voy a hacer es más por más, tangente positiva. Más por menos, tangente negativa. Menos por menos, tangente positiva. Y menos por más, tangente negativa. Y ahí saqué los signos de las tres funciones trigonométricas fundamentales. Sin saber de qué ángulo estoy hablando, sin saber el valor, sin saber la amplitud, sin saber si está en grados, en radianes, pero encontré el puntito que lo representa en cada uno de sus cuadrantes. ¿Vamos bien? Esto es Sí, sí. fundamental, el tema de los signos, ¿eh? Acuérdense bien de esto. Bueno, entonces, si esto está listo, vamos entonces a elegir uno de esos puntos. Borremos todo lo que está acá. Y elijamos un punto que no sea del primer cuadrante. A ver, elijan uno ustedes, el que ustedes quieran, el A, el B, el C o el D. Piensen que después les toca a ustedes hacerlo, así que elijan el que a ustedes les guste más o les vea más cara complicada. El C. El C. Bueno, muy bien. ¿Quién eligió el C? Yo, Juliana. Juli, yo hubiese elegido el mismo. Porque tiene los dos negativos, y si tiene los dos negativos, algo debe pasar con este loco, seguramente. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese ángulo, con ese punto P? Nos olvidamos del A, B, y hay dos C iguales. El último sería una D ahí. Pero bueno. Vamos a dibujar los ejes. Primera cuestión, siempre para trabajar eje X, en la circunferencia trigonométrica con los ejes, eje Y, y ahí adentro introducimos la circunferencia, que vendría a ser esa circunferencia que está ahí. Muy bien. ¿En qué cuadrante está? El que Juli acaba de elegir. -2, -1 está en el primer cuadrante. O sea que yo voy a dibujar un ángulo que tiene que caer en ese lugar. Para poderlo dibujar, lo único que voy a hacer es, voy a seleccionar, arrancando desde el origen de coordenadas, y voy a hacer girar el ángulo hasta un lugar que caiga por acá. ¿Está bien? Ese ángulo que yo dibujé, este ángulo que nace acá y llega hasta acá, tiene un valor de X, que sería acá, -2, y un valor de Y. Ese valor de X lo vamos a hacer con línea de puntos, el valor de Y lo vamos a hacer con línea de puntos. Voy a borrar la circunferencia para que no nos moleste. A ver si la puedo borrar solita. No, yo sabía que sí. Ahí está. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Sí. Ninguna. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide que yo busque las líneas, el valor de las razones trigonométricas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es buscar el triangulito. ¿Se acuerdan que nosotros necesitamos encontrar el triangulito donde van a estar las funciones trigonométricas? Esa sería la base, esa sería la altura de nuestro triángulo, y ese valor que está allá sería la hipotenusa. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿yo qué hago a partir de acá? Me recuerdo cuáles eran las formulitas. ¿Qué decía la función seno? La función seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno, ¿qué decía? Cateto. Esto lo saben por allá de tercer año, recuerden o tengan paciencia, porque van a empezar a aparecer por todos lados estas funciones. Y la función tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. ¿Cuál vendría a ser el cateto opuesto? ¿Cuál vendría a ser el cateto adyacente? ¿Y cuál vendría a ser la hipotenusa en nuestro dibujo? El ángulo con el cual yo voy a trabajar en el triangulito es ese chiquito que está ahí. Ese ángulo que está ahí me dice que el que está al frente es el cateto opuesto, el que está pegado es el cateto adyacente, y obviamente el que está sobre el lado terminal es la hipotenusa.
¿Cuánto vale el cateto opuesto? A ver. -1 puede ser. Muy bien. El cateto opuesto vale -1. ¿Y de dónde salió eso? De esta medida que está acá. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? ¿No? -2, ¿no? O sea que acá yo puedo poner en la última, es el único que me queda completo. ¿Y la hipotenusa? ¿Cómo saco la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Con el amigo Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. O sea que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada, porque este cuadrado lo paso como raíz, de -1, que sería el cateto opuesto, elevado al cuadrado, más -2. ¿Vieron qué lindo todo el trabajo que lleva trigonometría? Acuérdense que la hipotenusa nunca puede ser negativa, porque yo estoy calculando una distancia y estoy elevando al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. La hipotenusa me queda un valor espantoso que se llama raíz de 5. Y esa hipotenusa es la que va a ir acá en nuestro denominador del seno y en el denominador del coseno. Entonces, ¿qué me pedía el ejercicio? Determinar el valor de las razones trigonométricas de un ángulo alfa. Entonces, fíjense, seno, ¿a qué va a ser igual? A -1 sobre raíz de 5. Coseno, ¿a qué va a ser igual? A -2 sobre raíz de 5. Y tangente, ¿a qué va a ser igual en este cuadrante? Menos por menos es más, la tangente va a ser positiva. Si yo quiero ver a dónde están esos valores, acuérdense que también lo podemos hacer. Lo que va a ir de color verde es la función seno. Ese es el valor que ahí dice -1 sobre raíz de 5. Lo que va a ir de color, vamos a poner este celeste, ese valor va a ser el coseno, que sería esta medida que está acá. ¿Y dónde estaría la tangente que me dice que es positiva? La tangente, que en este caso en particular me dice que es positiva, va a ser un valor que va a estar a la derecha, en este lado que está acá. ¿Y hasta dónde va a ser? Va a ser proyectando la medida del lado terminal para el otro lado, y el valor donde se corta, eso sería la tangente. ¿Ven que da positiva? Porque va para arriba. Entonces, acá tenemos seno, lo verde, coseno, lo celeste. Los dos son negativos porque está en el eje X negativo y este en el eje Y negativo. Y la tangente, como va para arriba, está en el eje Y positivo. Y ahí coinciden los valores, no lo sé, pero los signos coinciden exactamente. ¿Qué tal? Muy bien, Juli, elegiste el más complicado, perfecto. Entonces, no importa Muy si buena tiene elección la tuya. raíces. ¿Cómo? No importa si los resultados tienen raíces. No, Tipo, no es necesario observarlos. no queda así. Si te hubiese quedado una raíz exacta, ponerle raíz de 25, ahí lo resolvés. Pero como este número, si lo resolvés, queda peor, más vale dejémoslo así. Gracias. ¿Se entendió? ¿Vamos a Sí, otro? Perfecto, bueno. Busquemos otro, a ver. Bueno, este ángulo de 200 es equivalente, esto es lo mismo, ¿ven? Acá tienen que hacer un ángulo que lo tengo en grado, pasar a ver cuál de estos es, un ángulo que lo tengo en pi, buscar cuál es. O sea que ese no tendrían que tener problemas. Quedan menos de 5 minutos y les voy a mostrar algo antes de que nos vayamos, que era el otro temita que tenemos que ver hoy, que se llama relación pitagórica. O teorema de Pitágoras, si ustedes quieren. ¿Les suena ese teorema de Pitágoras en algún lugar? Miren, ¿qué dice esto? Si yo tenía un triángulo rectángulo, lo acabamos de hacer recién. Resulta que ese triángulo nosotros lo estamos usando en trigonometría. Entonces, fíjense lo que pasa.
Si yo aplico el teorema de Pitágoras a las relaciones trigonométricas que vimos recién, seno y coseno, fíjense lo que pasa. Cuando yo dibujo un triángulo cualquiera, acá aparece el triangulito, y yo me voy a dar cuenta que si reemplazo la X, la Y y la hipotenusa por las letras de este triángulo, resulta que lo que estaba como vertical era el seno de la función. Por eso aparece lo que estaba como vertical, que sería esto de color rosa, aparece o se transforma en el seno del ángulo. Lo que estaba como horizontal, aparece el coseno, que es lo que venimos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, lo que está como verde en la fórmula del amigo Pitágoras, se transforma en coseno. Y lo que está en lugar amarillo, que sería la hipotenusa nuestra, que está de color amarillo acá en la circunferencia, tenía como característica que esa circunferencia no era cualquier valor, sino que siempre vale 1 para poder definir. Entonces, si yo a 1 lo elevo al cuadrado, me da 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que el teorema de Pitágoras aplicado a trigonometría dice lo siguiente: en cualquier ángulo, o para cualquier ángulo que yo elija, si le calculo el seno y lo elevo al cuadrado, le calculo el coseno y lo elevo al cuadrado, eso siempre me va a dar 1. Acá hay un ejemplo resuelto y hay uno para que ustedes lo verifiquen. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué dice la relación pitagórica? El seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre nos da como resultado 1. ¿Y para qué nos sirve esto? La aplicación que tiene esto es muy fácil, miren. Vamos a suponer, tenemos que mirar esta parte del ejercicio que está acá. Dice, nosotros sabemos que el seno de un ángulo vale 4/5. ¿Cómo puedo hacer para saber cuánto vale el coseno sin hacer tanto lío? Voy a utilizar la relación pitagórica. Donde dice seno, reemplazo por 4/5. Coseno, como no lo tengo, no tengo ni idea quién es, lo dejo como está y lo igualo a 1. Este 4/5 al cuadrado lo transformo en 16 sobre 25. Sigo teniendo esta incógnita que es mi problema, que en realidad después va a ser mi solución porque es lo que yo estoy buscando. Ese 16 sobre 25 lo trabajo a esta expresión como una ecuación. Está sumando, lo paso restando, lo resuelvo y llego hasta acá, donde dice que el coseno al cuadrado del ángulo alfa es 9 sobre 25. Por lo tanto, ese cuadrado lo paso como raíz, me queda 9 sobre 25 y acá hay que tener cuidado con esto que está acá, que está de color rojo. Porque me dice la cuenta que el coseno puede ser más o menos 3/5, porque una raíz cuadrada admite dos soluciones. ¿Cuál voy a elegir yo? ¿Voy a elegir el más 3/5 o voy a elegir el menos 3/5? Todo va a depender del cuadrante que me digan dónde está el ángulo. ¿Sí? Entonces, si la función tiene seno positivo, que era el dato original, si el seno positivo significa que está en el primero o en el segundo. ¿Está? Y nadie me dice nada, yo voy a elegir el positivo. Y el ángulo que yo estoy buscando va a estar en este lugar. Si no, si alguien me dice que está en otro cuadrante, me lo tiene que aclarar al principio. Bueno, fue medio rápido esto, pero después lo volvemos a ver en la próxima. Chicos, muchas gracias por estar. Cuídense mucho. Y Gracias, Fabián. estén atentos al Classroom Nos porque no sé vemos. qué es lo que va a pasar. Buen fin de semana. Nos vemos, Bueno, Pascal. igualmente, Nos nos vemos. Cuídense vemos. mucho. Chao, Pascal. Chao, chicos. Chao, Chao. chao.